Es un gusto darle la bienvenida a esta sala virtual al pastor Robert de España y al pastor Neil Anderson. Bienvenidos. Well, hello Latin America. Saludos a Latinoamérica. Colombia is one of my favorite places to visit. Colombia es uno de mis lugares favoritos para visitar. I think it's the prettiest country in the Western Hemisphere. Creo que es el país más bonito en el hemisferio occidental. I mean, you have everything. You have mountain peaks. Tienen todo. Tienen picos, montañas. You have Amazon. La Amazonia. You got beaches on the Pacific and the Atlantic. Playas en el Pacífico y el Atlántico. Beautiful high plateaus. Lugares, superficies, planicies altos, extendidos. Y coffee plantations in Armenia. Café también. Sugar plantations in Cali. Azúcar en Cali. I've been there. He estado ahí. Es hermoso. I like to think it's the Switzerland of the Western Hemisphere. Me gusta pensar que es como la Suiza de Occidente. And it's so good to know that you're kind of solving the problem slowly with the FARC and that. Y gracias damos a Dios que están solucionando poco a poco las dificultades con el FARC y otros temas. It used to be a scary place to go. Antes era un lugar pues difícil y asustaba visitar a Colombia. But and it's so delighted to see it improving so much. Pero me alegro mucho que está mejorando tanto en Colombia. Now you need to go over and help Venezuela. Ahora tienen que ir a ayudar en Venezuela. Sí, señor. Yes. It doesn't take a genius to see that we're in a war all over this world, does it? No es difícil pues ver que estamos en una guerra alrededor de todo el mundo. And I think the pastor wants to say a few words here, Neil. Okay. Adelante, Pastor Moisés. Doctor Neil, para el Centro Familiar de Adoración, para el Ministerio, en cabeza de nuestro pastor y apóstol José Satirio dos Santos, es todo un privilegio tenerles en esta tarde en Conversemos con el Pastor, al igual con el Pastor Roberto. Les bendecimos y nos agrada mucho y sé que hay mucho que decir y son tiempos muy especiales donde requerimos de esa identidad, de ese posicionamiento como hijos de Dios, de esa libertad en Cristo y de que las cadenas se rompan. So these are interesting times, difficult times where we need to focus on identity, and it's my privilege to have you with us, both myself and the apostle leader of our church. It's just wonderful to have you, Dr. Neil Anderson, and Robert Reed from Spain. Welcome. Well, thank you very much. Well, if we're going to look at the world, I think we have to start at the beginning. Gracias. Si vamos a ver al mundo, tenemos que comenzar con el principio. ¿Vamos directo, Pastor Moisés, o algo más? Sí, por favor. Decir? Ustedes dos quedan en pantalla. Nosotros nos retiramos y faltando 10 minutos entramos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Un privilegio, gracias. So it's just the two of us on screen right now, Neil, okay. And so it's and then about 10 minutes before end time, they'll come back on screen. All right. So I'll translate for you. Well, when you look at the expanse of this world, cuando vemos el mundo, el expansivo de este the mundo, heavens and the earth are declaring forth and showing the glory of God. Los cielos y la tierra declaran la gloria de Dios. And we can see that today like we've never seen it in history. Y lo podemos ver hoy como nunca lo hemos visto en la historia. Because of the Hubble telescope. Por el telescopio Hubble. And I used to be an aerospace engineer. Y antes yo era ingeniero de aeroespacial. And when I was working at that time on the space program, they developed the Hubble telescope. Mientras yo estaba trabajando en aquel entonces con el tema aeroespacial, desarrollaron este telescopio Hubble. And we can see the expanse of God's hand in ways we never could see before. Y podemos ver la mano de Dios expansiva en el universo como nunca antes. But all of that is devoid of life. Pero todo eso no tiene vida. And didn't originate from any pre-existing matter. No originó de una materia preexistente.
And one dinky little planet Earth, Y un planeta pequeñísimo como es la planeta Tierra, God introduced something totally new in the universe. Dios introdujo algo totalmente nuevo en el universo. He took a piece of clay and breathed into it the breath of life. Tomó el barro y sopló vida en este barro. And God shared his life with a man created in his image. Y Dios compartió su vida con el hombre creado a su semejanza. That had never been introduced anywhere else in the universe. Nunca se había introducido esto en ninguna otra parte en todo el universo. And Adam became a living being, Y Adán se convirtió en un ser vivo, but he was alive in two different ways. pero estaba vivo en dos formas. He was physically alive. Físicamente estaba vivo, That meant his soul was in union with his body, su alma estaba conectado con su cuerpo, but he was also spiritually alive. pero también estaba vivo espiritualmente. That meant his soul was in union with God. Eso significa que su alma estaba conectado con Dios. He could have eaten from the tree of life and lived forever, Podía haber comido del árbol de la vida y vivir para siempre, but he was forbidden to eat from the tree of knowledge of good and evil. pero se le prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. And if he did, on that day he would surely die. Y si lo hiciese en ese día, ciertamente moriría. He ate and he died. Comió y murió. He didn't die physically. No murió físicamente, He lived another 900 and some years, vivió unos 900 años más, but he died spiritually, pero murió espiritualmente and he was separated from God. y fue separado de Dios. The first emotion that he expressed La primera emoción que él expresó was that I'm afraid. fue que siento temor. What was he afraid of? ¿Y qué temía? He's still in the Garden of Eden. Todavía estaba en el jardín, el Edén, He had no neurological problems that required medication. no tenía problemas neurológicos que requerían medicación, He had really no flesh patterns. no tenía patrones carnales, Couldn't blame mom and dad. no le podía culpar a mamá y a papá. It was the absence of life. Fue la ausencia de vida. It's what I call the primary fear Es lo que yo llamo el temor primordial, that has plagued humanity ever since. que ha plagado la humanidad desde entonces. And that fear is because he was no longer present with God. Y ese temor, ¿por qué? Porque ya no estaba presente a Dios. And that is the number one emotional problem in the world. Y ese es el problema número uno emocional en el mundo entero. But he lost more than that. Pero perdió más que eso. He lost dominion. Perdió dominio. He was to rule over the birds of the sky, beasts of Él the iba field. a gobernar las aves, las bestias de la tierra. And Satan became the rebel holder of authority. Y Satanás se convirtió en el que tenía autoridad, el rebelde pero con autoridad. He became the God of this world. Y se convirtió en el Dios de este mundo. Even Jesus referred to him as such. Aún Jesús se refiere a él como tal. And what a mess after the fall. Y qué caos después de la caída. They were to be fruitful and multiply, Debían ser fructíferos y multiplicarse, but whenever one of their children and their grandchildren and following generations pero cuando sus hijos y sus nietos y las siguientes generaciones, would all be born dead in their trespasses and sins. todos nacerían muertos en su pecado. That's Ephesians chapter 2, verse 1. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Now, God immediately set up a plan to redeem that fallen humanity. Y Dios inmediatamente formuló un plan para redimir a la humanidad caída. In one sense, there was only one kingdom in the Old Testament. En un sentido, había solo un reino en el Antiguo Testamento, The kingdom of darkness.
el reino de las tinieblas. And then we come to John chapter 1. Y después venimos a Juan capítulo 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. And we beheld his glory. Y vimos su gloria. And the Word became flesh and dwelt amongst us. Y el verbo se hizo carne y moró entre nosotros. The Word was, in Greek, the highest of learning or of knowledge. El verbo en el griego es lo sublime en cuanto al conocimiento. And for wisdom to be personified would have been a whole new idea at that time. Y para que la sabiduría fuese personificada hubiera sido algo totalmente innovador para ese tiempo. But what did Jesus come to do? Pero Jesús, ¿a qué vino? Well, he did three things. Hizo tres cosas. Because when he came, he preached the kingdom of God. Él trajo el reino de Dios. Now, you can't have two kingdoms ruling at the same sphere in the same time. No puedes tener a dos reinos reinando en la misma esfera a la misma vez. That had to be resolved. Eso se tenía que resolver. Who has the right to rule? ¿Quién tiene el derecho de gobernar? At that time, the whole world lay in the power of the evil one. En ese tiempo, todo el mundo estaba bajo el poder del In enemigo. Revelation chapter 12, verse 9 says he's deceived the whole world. En Apocalipsis, versículo 12, versículo 9, dice que él ha engañado a todo el mundo. Now, three things had to happen. Tenían que ocurrir tres cosas. First of all, something had to take away the division between humanity and God. Sin had separated us from God. En primer lugar, algo tenía que tratar con la división entre Dios y la humanidad. El pecado había separado al hombre de Dios. So that's what Jesus came to do, Y Jesús vino a hacer eso, to die for our sins. morir por nuestros pecados. But that's only a third of the gospel. Pero eso es solo una tercera parte del Evangelio. What Adam and Eve lost in the fall was life. Lo que perdieron Adán y Eva en la caída era la vida. What Jesus came to give us was life. Y Jesús vino a darnos vida. That's not your physical life. Y no es tu vida física, That's spiritual life. es vida espiritual. That means then your soul would be in union again with God. Significa que tu alma estaría en unión con Dios de nuevo. And Paul portrays that mostly in his epistles, Y Pablo lo describe en sus epístolas, that born again believers are alive in Christ. que los creyentes nacidos de nuevo tienen vida en Cristo. It's one of the most repeated prepositional phrases in Paul's epistles. Esta frase preposicional se repite más que cualquier otro en las epístolas de Pablo. Believers are in Christ, Los creyentes están en Cristo, or in him, or in the beloved. o en Él, o en el amado. And when we receive him, we become children of God. Y cuando lo recibimos, nos convertimos en hijos, hijas de Dios. This is the most foundational issue that any believer can have. Y esto es lo más fundamental que cualquier creyente pueda tener. We must know who we are. Tenemos que saber quiénes somos. As many as received him, to them he gave the right to become children of God. A los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. The Holy Spirit bears witness with our spirit El Espíritu da testimonio con nuestro espíritu that we're children of God. que somos hijos de Dios. When we pray our Father Cuando oramos Padre nuestro, in the Lord's Prayer, en esta oración del Padre nuestro, we're doing that as his children. lo hacemos como sus hijos. Every defeated Christian that I've had the privilege to work with Cada cristiano derrotado con quien he tenido el privilegio de poder trabajar con esa persona, had one thing in common. tenían una cosa en común. None of them knew who they were in Christ. Ninguno de ellos sabía quiénes eran en Cristo. Why didn't they know that? ¿Por qué no lo sabían? It's the Holy Spirit bearing witness with our spirit that we're children of God.
Es el Espíritu Santo que da testimonio que somos hijos de Dios. That should be the first thing every new believer learns. Debería ser la primera cosa que cada creyente nuevo And sepa. yet, all over the world, most believers don't know who they are. Sin embargo, en todo el mundo muchos creyentes, la mayoría no saben quiénes son. But that's only 2/3 of the gospel. Pero eso ya es 2/3 partes del Evangelio. He also came, according to 1 John chapter 3, verse 8, También vino, como dice 1 de Juan 3, versículo 8, to undo the works of Satan. a deshacer las obras de Satanás. Now, as I travel around the world, Y yo, mientras he viajado por todo el mundo, what I have observed is that most believers are living under 1/3 of the gospel. lo que yo he observado es que la mayoría de los creyentes están viviendo bajo una tercera parte del Evangelio. The only thing they seem to see is the cross. Parece que lo único que ven es la cruz. Well, thank God for Good Friday, Pues gracias a Dios por Viernes Santo. but what we celebrate every Sunday morning is the resurrection. Pero lo que celebramos cada domingo es la resurrección. God took away the barrier between us and him by dying on the cross. Dios removió la barrera entre nosotros y Él al morir en la cruz. But what we needed was to be born again. Pero lo que necesitábamos era nacer de nuevo. What Adam and Eve lost in the fall was life. Lo que perdieron Adán y Eva en la caída That's fue what Jesus came to give vida. us. Y fue lo que Jesús vino a darnos. He's the way, the truth, and the life. Él es el camino, la verdad y la vida. He's the bread of life. Él es el pan de vida. He's the resurrection and the life. Él es la resurrección y la vida. He who believes in me will live, El que crea en mí vivirá, even if he dies. aun si muere. In other words, he will live spiritually, even if he dies physically. Eso significa que vivirá espiritualmente aunque muera físicamente. If you're a child of God, your name is written in the Lamb's Book of Life. Si eres un hijo de Dios, tu nombre está escrito en el libro de vida del Cordero. It's that life that determines who we are. Y es lo que determina esta vida, lo que somos. Now, listen to Colossians chapter 2, verses 13 through 15. Y escuchen ahora de Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. I'm going to read it, Rob. Y leo. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Do you see the three critical issues of the gospel? ¿Ven los tres asuntos claves del Evangelio? You've been forgiven, Perdonados, but you have new life, tenemos vida nueva and he's disarmed the evil one. y ha desarmado al maligno. It's that third part of the gospel that much of the world is waiting to hear. Es la tercera parte del Evangelio que gran parte del mundo está esperando escuchar. The dominant religious orientation of the world is spiritism. Lo que domina en el mundo espiritualmente es lo que llamamos el espiritismo. There are more practicing spiritists in this world than there are who attend formal religions. Hay más espiritistas en el mundo que los que acuden a lo que es la religión tradicional. For instance, in Brazil, Por ejemplo, en Brasil, one research showed that 85% of the population are practicing spiritists. un investigador determinó que que el 85% eran espiritistas practicantes. That's true in India, Indonesia, Africa. Y es así en la India, en Indonesia, en África. What they do is they will leave little baskets of fruit around to appease the deities.
Dejarán pequeños canastos de fruta para apacentar a las deidades and they will contact their psychics and their shamans and their witch doctors, y conectan con sus chamanes, con los brujos, trying to manipulate the spiritual world intentando manipular el mundo espiritual or to ward off evil spirits o para intentar protegerse de los poderes espirituales or to malignos, bring healing or put a curse on somebody. o traer sanidad o maldecir a alguien. And as believers, we have the privilege to tell them Y como creyentes tenemos el privilegio de decirles that all those little deities that you're afraid of que todas esas deidades que temes have been disarmed. han sido desarmados. In Christ, you have authority over them. En Cristo tienes autoridad sobre ellos. Now, how Jesus set that up in the Gospels, Y como Jesús preparó esto en los evangelios, because he gave us the whole discipling process, porque Jesús nos dio todo el proceso de discipular. you prayerfully selected the 12, En oración seleccionó a los 12 and they just followed him around for a year. y les siguieron durante un año Then he carefully sent them out, y después les envió con cuidado and before they went, he said to them, y antes de enviarles, Él les dijo, I've given you authority and power over demons. les he dado autoridad y poder sobre los demonios. First thing he said to them. Fue lo primero que les dijo. And they were out and they were supposed to totally rely upon God. Y salieron y tenían que dependerse totalmente sobre Dios, They were to take no provisions for themselves. sin llevar provisiones para sí mismos. And they came back and reported what happened. Y regresaron e informaron lo que había transcurrido. And that was Luke chapter 9. Chapter 10, he sends out the 70. Y eso es Lucas capítulo 9. En capítulo 10 envía a los 70. And when they came back, they said, Y cuando ellos regresaron dijeron, Lord, even the demons are subject to us. Señor, aún los demonios son sujetos a nosotros. He said, don't rejoice in that. Y Jesús dijo, no regocijáis en eso. Rejoice in the fact that your name is written in the Lamb's Book of Life. Regocíjense que sus nombres están escritos en el libro de vida del Cordero. In other words, focus on the answer, not the problem. O sea, enfóquense en la respuesta y no el problema. In the high priestly prayer in John 17, En esta oración sacerdotal de Juan 17, Jesus had already lost one of his disciples. Jesús ya había perdido uno de sus discípulos. It was Satan who filled the heart of Judas to betray Christ. Fue Satanás que llenó el corazón de Judas para traicionar a Jesús. So he's going to go to the Father Entonces Jesús va a ir al Padre and leave behind the 11, y dejar a los 11. and here's how he prays. Y esto es como él ora. I ask not that you take them out of this world, Pido que no les quites del mundo, but you keep them from the evil one. pero protégeles del enemigo, del maligno. Sanctify them in your word is truth. Santifícalos en tu palabra y tu palabra es verdad. So he said, I'm not asking for them alone, but for all of those who will follow. No estoy pidiendo solamente por ellos, sino por todos los que seguirán. Now think about that in our world today. Pensemos en eso en el mundo hoy en día. With all of the problems that we have, Con todos los problemas que tenemos, depression and wars and pandemics like we're having, depresión, guerra y pandemias como la que estamos viviendo ahora, what's the first concern of our Lord? ¿cuál es la primera preocupación de That nuestro we be kept Señor? from the evil one. Que seamos guardados, protegidos del maligno, Because he's roaring around like a hungry lion seeking for someone to devour. porque él ruge como un león queriendo devorar. And as a result, more people in our churches fear Satan more than they fear God. Y muchas más personas que nada, pues temen más al enemigo que a Dios. And what they're doing is they're elevating it as a greater object of worship than God. Y lo están elevando como un objeto de alabanza, adoración, más allá que Dios.
There's not a verse in the Bible where we're to fear Satan. No hay ningún versículo en la Biblia que dice que debemos temer a Satanás. The fear of God is the beginning of wisdom. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. But you have to know Pero hay that que he saber has been disarmed. que Él está desarmado. Then how does he carry on a worldwide rule? Entonces, ¿cómo gobierna ahora Satanás? He's not omnipresent like God is. Él no es omnipresente como lo es Dios. It's through a hierarchy of demons that fell with him when Lucifer became Satan. Es a través de una jerarquía de demonios cuando cayó Lucifer. And that's all over the world. Y esto es en todo el mundo. And he rules that world through deception. Y Él gobierna a través del engaño. He's the father of lies. Es el padre de la mentira. So how is a Christian supposed to respond to this? ¿Y cómo debemos responder como cristianos a esta realidad? Paul says, Pablo "We dice, wrestle not with flesh and blood, but principalities, powers, dominions, and rulers." nuestra lucha no es con carne y hueso, sino con principados, con huestes. And therefore put on the full armor of God, Y entonces poneros la armadura de Dios that you may be able to stand. para poder estar firmes. It's important to realize that when you put on the armor of God, Es importante darnos cuenta cuando nos vestimos de la armadura de Dios, you're putting on the Lord Jesus Christ. te estás vistiendo del Señor Jesucristo. But the first piece you put on is to put on the belt of truth. La primera pieza que te pones es el cinturón de la verdad, Because it's truth that sets us free. porque es la verdad que nos hace libres. And you got this battle going on in the Bible Y tenemos esta batalla que vemos en la Biblia between the kingdom of darkness and the kingdom of God's beloved Son. entre el reino de la oscuridad y el reino del Hijo de Dios amado, It's a struggle between the Antichrist and the Christ, entre esta lucha entre el anticristo y Cristo, and the father of lies and the spirit of truth. el padre de mentiras y el espíritu de verdad. And we're in that battle whether we like it or not. Y estamos en esa batalla, nos guste o no nos guste. Primarily how that is set up for us in the New Testament Y esto lo vemos principalmente en el Nuevo Testamento de la siguiente manera. in terms of how you and I relate to this world we're living in today. En cuanto a cómo nos relacionamos con el mundo en el que vivimos ahora, It is a threefold attack from Satan. es un ataque de tres maneras de Satanás. First of all, we're clearly presented in the scriptures that he is the tempter. Primeramente le vemos como el tentador. He revealed those three channels when he tempted Eve. Cuando tentó a Eva, vemos esto. Same three channels of temptation with Christ. Lo mismo con Cristo, tres canales de tentación. So everybody realized we're being tempted all the time. Y tenemos que darnos cuenta todos que estamos siendo tentados constantemente. But as soon as we give into the temptation, Cuando caemos en la tentación, he becomes the accuser. Él ya se convierte en el que nos acusa. And John says in Revelation that he accuses the brethren day and night. Y dice Juan en Apocalipsis que él acusa a los hermanos día y noche. When I ask people how many of you have been tempted, everybody says, well, of course. Cuando preguntan a las personas, ¿cuántos han sido tentados? Pues todos dicen, sí, yo, todos. I said, how many of you have struggled with the accuser of the brethren? ¿Y cuántos han luchado con el que acusa a los hermanos? ¿Cuántos? Most people don't respond right away. La mayoría no responden inmediatamente. I said, let me ask the question this way. Y digo, permíteme preguntarlo de esta forma. How many have struggled with thoughts like this? ¿Cuántos han luchado con pensamientos como los siguientes? ¿Siguen? I'm no good. Yo no valgo. God doesn't love me. Dios no me ama. This isn't going to work. Esto no va a funcionar. Struggling with suicide thoughts. Ideas suicidas. And all of a sudden the hands start going up. Y de repente las manos se levantan. But here's the issue. Pero aquí está el meollo del asunto. I tempt you, you know it. Si te tiento, lo sabes. If I accused you, you probably don't know it. Si te acuso, probablemente lo sabrás. But if I deceived you, Pero si te engaño, you don't know it.
no lo sabes. If you know it, you're no longer deceived. Si lo sabes, ya no hay engaño. That's why it's truth that sets us free. Por eso es la verdad que nos hace libres. Why it's the first piece of armor that you put on to grip your mind with truth. Por eso es la primera parte de la armadura, es el cinturón de la verdad. The Holy Spirit is the Spirit of truth. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. And Jesus is the way to truth. Y Jesús es el camino, la verdad. We have lost in the world today a sense of absolute truth. Hemos perdido en el mundo hoy ese sentido de la verdad absoluta. God is true. Satan's the father of lies. Dios es la verdad, Satanás es el padre de la mentira. Now, the problem is we are not struggling with evil spirits. El problema es que no solamente estamos luchando con espíritus malignos. Jesus gave us a parable Jesús nos dio la parábola about the wheat and the tares. del trigo y de la cizaña. I'm an old farmer boy. Yo me crié en la granja. I really understand that church has given us. Yo entiendo bien esta imagen, esta parábola. As a child, we would raise wheat and oats. Como niño, pues plantábamos trigo And when it snowed, it looked like grass. y parecía pues hierba. But then there was also something we used to call quack grass. Y era algo que le llamábamos, con otra palabra describo, quack césped. Algo diferente. It's the same. Parecían iguales, pero no lo eran. And as the scripture says, don't love the counterfeit wheat. Y las escrituras nos decían, no saques lo que es la hierba, la mala, o el trigo que es artificial, no es verdad. How would you know the difference between the two? ¿Cómo sabrás la diferencia entre el trigo y la cizaña Well, harvest time. a la hora de la cosecha? The wheat we have a beautiful brain and bear fruit. El trigo tiene un grano muy bonito y da fruto. But the tares didn't. La cizaña no. Well, if it didn't have seed, how did it propagate itself? Y si no tenía semilla, ¿cómo prosperaba? It grew underground Debajo de la tierra, through a root system, a través de un sistema de raíces which you couldn't see. que no se veía. But what are they? Who are they? Pero ¿qué es? ¿Quiénes son? The parable tells you. La parábola nos dice, We are the sons of God. el trigo son los hijos de Dios, The tares are the sons of the evil one. la cizaña los hijos del maligno, Sown there by the devil. sembrados por el enemigo. These are evil people. Son personas malvadas, Evil. They rule in this earth in the kingdom of darkness. gobiernan el mundo en el reino de las nieblas. That's going to be really scary. Y esto pues da miedo. If you didn't know who you were, Si no sabes quién eres, and know who God was. y si no sabes quién es Dios. I've had people come to my conferences Muchas personas que vienen en las conferencias and tell me that they had tempting thoughts that wrapped knives and me. y me han dicho que han tenido pensamientos tentadoras de agarrar un cuchillo y apuñalarme. I've been threatened in many ways. Me han amenazado de muchas formas, de muchas maneras. Scare tactic. Y son artimañas, formas de poner miedo. That's not going to work. Y no va a funcionar. I'm a child of God and I know who I am. Yo soy un hijo de Dios, yo sé quién soy. Nothing can befall me unless God allows it. Nada me va a pasar a menos que lo permita. So do I fear Satan? ¿Temo yo a Satanás? No. No. I fear God. Temo a Dios. He's the one who went ahead and give account to someday. Yo voy a tener que rendir cuentas a Él. Nobody, nothing can keep me in the person God created me to be. Y nadie puede impedir que Dios sea la persona que Dios quiera que yo sea. Let me illustrate it this way. Permítame ilustrarlo de la siguiente forma. Father driving with wives and his children in a car. Un padre está en el coche conduciendo con su esposa y sus 2 hijos
and one of the back windows is open, y una de las ventanas traseras está abierta and the bee flies through the window. y entra una abeja. And the kid starts screaming and screaming, Y el niño comienza a gritar. and the dad reaches back with his hand and grabs the bee in his hand. Y el padre con su mano alcanza a agarrar la abeja con su mano. And the stinger goes into his hand. Y el aguijón entra en su mano. And he releases the bee. Y suelta a la abeja. And the kid starts to scream and are all afraid again. Y los niños gritan y sienten temor de nuevo. He says, "Children, look at my hand. Y el padre, hijos, vean mi mano. The stinger's in my hand. El aguijón está dentro de mi mano. Harmless. ¿Se oye bien? The bee is harmless. La abeja ya no tiene poder. Jesus is saying, Y Jesús está diciendo, look at my hands. mira mis manos, Look at my side. mira mi costado, Look at my feet. mira mis pies. I took the stinger. Yo he recibido el aguijón. Released him into this world. Se dice, He's in this world, but he has been disarmed. está en el mundo, pero ha sido desarmado. He may be roaring like a lion, but he has no teeth. Quizás como un león rugiente, mucho sonido, pero no tiene dientes. Now we are told very clearly in 1 Timothy chapter 4, verse 1, Se nos dice con claridad en 1 Timoteo that the Holy Spirit explicitly says, que el Espíritu Santo dice explícitamente, Paul doesn't use this language anywhere else that I know of. Pablo no usa este lenguaje en alguna parte que yo sepa. It's like he's making a special effect and saying, don't miss this point. Es como él está enfatizando, no te pierdas este punto. Latter days people will fall away from the faith. En los últimos días muchos se apartarán de la fe. They're going to pay attention to deceiving spirits. Van a poner atención a espíritus que engañan. And that's happening right now all over the world. Y está pasando alrededor de todo el mundo. I've counseled hundreds of believers He aconsejado a muchísimos creyentes who have difficulty reading their Bible, que tienen dificultad en leer la palabra de Dios, la Biblia. have no mental peace, No tienen paz mental. struggle with condemning, blasphemous thoughts. Luchan con pensamientos condenatorios, blasfemos. We've learned how to sit down with these people, Y hemos aprendido a sentarnos con estas personas, stick to God, resist the devil, someternos a Dios y resistir al enemigo and walk out free. y salir libres. Many are experiencing the peace of God that passes all understanding for the first time. Muchos están experimentando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento por primera vez en sus vidas. One of the best ways to determine your spiritual condition Una de las mejores formas de poder determinar tu condición espiritual is to get totally by yourself es de estar a solas and see how well you tolerate solitude. y ver cómo tú toleras la soledad And just be at peace. y estar en paz. And is your mind quiet? ¿Tu mente está quieta, en silencio? And you can be still and know that He is God? ¿Puedes estar quieto y saber que Él es Dios? Or do you feel compelled that you have to get up and start doing something? ¿O sientes que tienes que levantarte y hacer algo Peace. y no tienes paz? It's that peace that God wants all of His children to have. Y es esa paz que Dios quiere que todos sus hijos tengan. And this is not just a psychological problem. Y no es solamente un problema psicológico, This is a spiritual problem. es un problema espiritual. And only find resolution in Christ. Y solo podemos encontrar la resolución en Cristo. There is no peace. Se daría bien. Peace, but there is no peace. Jeremiah, Paz, pero no hay paz, como dice en Jeremías. he says they only heal their wounds superficially, Solo sanan la herida superficialmente, but my peace I give to you, pero mi paz os doy, not as the world gives to you. no como el mundo lo da. So
people are being medicated all over the world for anxiety disorders and anger and depression and psychotic problems. Personas están siendo medicados por ansiedad, depresión, condiciones psicóticas. I'm not against medication. Yo no tengo nada en contra de la medicación. Taking a pill to help your body is a good thing. El tomarte una píldora para ayudar tu cuerpo está bien, But taking a pill to cure your soul is not good. pero tomarte una píldora para curar tu alma no está bien. And so we have to help people in our churches find that freedom in Christ that God wants us to have. Entonces necesitamos ayudar a las personas en nuestras iglesias a encontrar esta libertad en Cristo que Dios quiere que tengamos. When I left the pastorate to teach at the seminary, Cuando dejé el pastorado para enseñar en el seminario teología, I knew there were people in my church who had problems I didn't have adequate answers for. yo sabía que hay personas en mi congregación que yo no tenía la respuesta adecuada. I believed Christ was the answer and truth would set people free. Yo creía que Cristo era la respuesta y que la verdad les haría libres, But I really didn't know how. pero yo no sabía cómo. So those 10 years when I was an instructor Esos 10 años de instructor, de profesor, is also the biggest 10 learning years of my life. fue cuando aprendí más que nunca. And the first thing I discovered for myself Y lo que yo descubrí primero por mí mismo, para was mí, who I am. era quién soy yo. I may have known that before, according to the Bible, Eso lo sabía antes, de acuerdo a la Biblia, but it was one day like scales came off my eyes, pero un día era como escamas que caían de mis ojos. and I realized who I really am. I'm a child of God, Y me di cuenta quién era yo. Yo soy un hijo de Dios, and I'm alive in Christ. vivo en Cristo. I believe that had to happen first. Yo creo que eso tenía que ocurrir primero. Then the other paradigm shift that I had to go through was to understand this world from God's perspective. Y después este cambio de paradigma, de cosmovisión, el entender este mundo según la perspectiva como lo veía Dios. You have to understand, I was an aerospace engineer. Tienen que entender que yo era un ingeniero whole- aeroespacial. My whole college was natural world. Toda mi universidad, colegio era el mundo natural. And I was very left-brained. Yo, el cerebro del lado izquierdo, pues esa era mi tendencia. So much so my head tilted on one side, I think. Tanto que mi cabeza pesaba y iba hacia la izquierda. And I had to realize that I needed to see this world from God's perspective. Y me di cuenta que tenía que ver el mundo a través de la perspectiva de Dios. So God took me through a lot of paradigm shifts. Y Dios me hizo atravesar muchos cambios de paradigma, de cosmovisión. And I started to realize the battle that is going on for the minds of people. Y me di cuenta de la batalla que ocurre por la mente de las personas, Almost always put off as some kind of a chemical imbalance. que solían pasarlo como un imbalance químico. Every psychiatrist, every counselor in our country was dealing with people who are hearing voices. Cada psiquiatra y consejero estaba tratando con personas que oían voces But they all say that's a chemical imbalance. y decían todos que eso es un imbalance químico. But how could that be? Pero ¿cómo puede ser? How could a chemical produce a personality and a thought? ¿Cómo puede un químico producir una personalidad y un pensamiento? How come my neurotransmitters randomly fire and create a thought that I'm opposed to thinking? ¿Cómo pueden mis neuronas producir un pensamiento opuesto a lo que yo quiero? Is there a natural explanation of that? ¿Hay una explicación natural? Actually, there isn't. No, no lo hay. There's no way to precisely even measure brain chemistry. Ni hay una forma de medir la química del cerebro. What you will hear from the natural secular world, Lo que escucharemos del mundo secular, I gave them antipsychotic medications and the voices stopped. les di medicación antipsicótico y ya no escuchan las voces. Well, sure it did, but so did everything else.
Claro, no escuchan las voces ni escuchan nada más. All you did was drug it. Fue medicarlo. And that's the same reason people drink and take drugs. Y por eso toman drogas y se alcoholizan muchas personas, They have no mental peace. por no tener paz mental. And so they try to drown out the thoughts and the negative thinking with medication. Intentan inundar estos pensamientos, la negatividad con medicación. Which is one of the reasons that we have an opioid epidemic here in the United States. Y por eso tenemos un problema en los Estados Unidos de los opios, de la droga, de la medicación. And the proliferation of street drugs and alcohol. Y la proliferación de drogas y de alcohol que vemos en la calle. But that's peace, peace, but there is no peace. Pero eso es paz, paz, pero no hay paz. You only wake up the next morning feeling a little worse than you did the day before. Se despiertan por la mañana sintiéndose un poco peor de lo que se sentían el día anterior. Más ansiedad. Because he cares for us. Pero darnos cuenta que Dios nos cuida, nos quiere. People, we have the answer in the church. Nosotros como iglesia, hermanos y hermanas, tenemos la respuesta como iglesia. Paul says the church is the pillar and support of truth. Pablo dice que la iglesia es el pilar y el soporte de la verdad. This is not a time when the church can afford to compromise on marriage and sexual issues. No es un tiempo que la iglesia pueda soportar asuntos sexuales y morales. We have to stay true to God's word. Tenemos que permanecer firmes a la verdad de la palabra de Dios. And tomorrow I'm going to talk about how we can really truly set captives free. Mañana voy a hablar de cómo podemos dar libertad a los cautivos. And do more than just talk about it, actually show you how. Y no solamente hablar de ello, mostraros cómo se puede hacer. Transfer to other cultures. Y esto se aplica a todas las culturas. Because it really has nothing to do with culture. Porque no tiene que ver con la cultura. Every culture in the world has their own beliefs and values. Cada cultura tiene sus creencias y sus valores. But there's only one truth. Pero solo hay una verdad. And that's Christ. Y es Cristo. We are probably looking at all kinds of evidence that the Lord could return sometime. Es probable que vemos muchas evidencias de que el Señor podía regresar. But there's only one critical issue. Pero solo hay un asunto And crítico. 2 Peter chapter 3 tells us. Segunda de Pedro capítulo 3 nos dice, He said, knowing these things are going to come to pass, sabiendo que estas cosas van a ocurrir, what manner of man ought you to be today? qué tipo de persona debes ser hoy? What if the Lord came back tomorrow? ¿Y qué si el Señor regresara mañana? And just so you know, they're coming back in a little bit, Neil. ¿Qué si el Señor regresara mañana? How would you like him to find you? ¿Cómo te gustaría que Él te viese, te encontrase? Having an affair? ¿Teniendo una relación extramarital? Tripping out on drugs? ¿Drogándote? Not going to church? ¿No yendo a la iglesia? Thomas Aquinas was asked, Tomás Aquino le preguntaron, while he was hoeing his garden, mientras él estaba en el jardín, if you knew God was coming back tomorrow, what would you do? si supieses que Dios iba a regresar mañana, ¿qué harías? I would finish hoeing my garden, he said. Seguiría trabajando en mi jardín. In other words, if you're living a righteous life, La verdad es que estás viviendo una vida consagrada, just keep living it. sigue viviendo esa vida consagrada. You say, what is the real answer for the true believer today? ¿Cuál es la respuesta para el creyente el día de hoy? Have a true knowledge of God, Conocer, tener el conocimiento verdadero de Dios, true knowledge of who you are in Christ, saber quién eres en Cristo and live a righteous life. y vivir una vida consagrada santa. And God will protect you. Y Dios te protegerá. Amén. Qué hermoso es la palabra viva y eficaz
la experiencia con el Espíritu Santo que en esta tarde nos edifica. Muchas gracias, Pastor Neil Anderson, Robert, nos han bendecido de una manera especial. Thank you. Gracias.